Soy Mariana Maggio, profesora adjunta de Tecnología Educativa de la UBA e investigadora en temas de la especialidad. Tendemos a pensar que el campo de la tecnología educativa es aquel que tiene unas 5 o 6 décadas de historia. Esto tiene que ver en principio con la concepción de programas de enseñanza que estaban muy vinculados a las propuestas conductistas, que asumían un enfoque sistémico para la educación, y en realidad son propuestas que en la búsqueda de incorporación de tecnología al sistema educativo lo que trataban de lograr era más eficiencia y resolver los problemas o del docente o de los alumnos, incorporando propuestas muy sistemáticas, a veces con artefactos y otras no, porque en definitiva aquello que se reconoce como origen del campo tiene que ver fundamentalmente con las propuestas del conductismo, con una aproximación de determinado tipo teórica a los problemas de la enseñanza. Nosotros hemos visto cómo a lo largo de las décadas esto fue acompañado por la utilización de determinados artefactos, y en esos recorridos podemos ver las utilizaciones del cine, las utilizaciones de la televisión, las utilizaciones de los materiales impresos en la enseñanza, la radio y hoy, por supuesto, la informática. La tecnología educativa es igual a la incorporación de la tecnología en la educación. Podríamos decir que por un lado hay un campo que es un campo de conocimiento, que hoy se reinventó, que abandonó esos enfoques conductistas, que busca crear nuevos entornos para la enseñanza fundamentalmente, pero es cierto que es más sencillo a la hora de concebir propuestas de enseñanza seguir pensando en el aparato, seguir pensando que la tecnología viene porque tengo el retroproyector, o que la tecnología llega al aula porque tengo un determinado juego, o que la tecnología llega al aula porque tengo alguna cosa material que se incorpora. Esta, desde mi perspectiva, es una visión limitada, acotada. Hoy las nuevas tecnologías se entraman en los modos de conocer, y entonces creo que tenemos un desafío que es reinventar la tecnología educativa, y a eso nos estamos dedicando. Cuando pensamos entonces el campo de la tecnología educativa en este sentido de recrearlo, de mirarlo desde una perspectiva de actualidad, hay un tema imprescindible, hay un tema que no podemos dejar de tocar, que es qué sucede con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en relación con las prácticas de la enseñanza. Creo que estas configuran un hito en el desarrollo de las propuestas de la tecnología educativa, tanto como campo como para las prácticas. Y en lo concreto, ¿qué significa? Yo veo dos modos de entender esa relevancia. Uno tiene que ver con lo que le sucede a los campos de construcción de conocimiento, a la matemática, a la historia, a la biología, a la geografía, con las nuevas tecnologías. Hoy la construcción de conocimiento disciplinar es con tecnología. Hay un entramado en el cual los nuevos entornos están mezclándose, combinándose con la construcción del conocimiento especializado. Y por otro lado están los alumnos, que son los niños y los jóvenes a los que educamos, que nacieron muy cerca de la tecnología, que se mueven muy fluidamente en los entornos digitales y que crean desafíos para nosotros como docentes porque culturalmente han atrapado la tecnología. Entonces, ¿qué implica volver a pensar la tecnología hoy? Implica reconocer esto, que la tecnología tiene una profunda trama con las disciplinas y una profunda trama con los jóvenes. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros docentes? A mí me gusta hablar de inclusión genuina, que es una categoría que construí como parte de mis procesos de investigación. La inclusión genuina da cuenta en las prácticas de la enseñanza, en la clase, de esas tramas. ¿Qué quiere decir? Que como docente tengo que entender qué le pasa al joven con la tecnología y qué le pasa a la matemática con la tecnología. Y desde ahí, en ese reconocimiento, que es complejo, empezar a repensar mi propuesta. Entonces, pegar un salto implica involucrarse en procesos, primero de estudio, de especialización, pero además volverse a pensar con la capacidad de crear con tecnología. Esto no es sencillo, esto
implicar superar en algunos casos miedo, en otros algunas resistencias. Yo creo que frente a esto que denominaba la inclusión genuina, lo peor que puede suceder es hacer de cuenta, que no sucede, que no existe la tecnología en esta trama tan compleja que tiene con la sociedad actual. Hacemos caso omiso y seguimos enseñando como si nada de eso pasara. Bueno, eso hoy tiene consecuencias curriculares, al punto en que no estaría enseñando lo que debo enseñar, porque lo que debo enseñar son visiones actualizadas del conocimiento. ¿Qué hacemos como docentes? Yo creo que fundamentalmente el camino es empezar a hacer y pensar en lo que hago, reconstruir, documentar, escribir. A veces parece que empezar a hacer tiene que ver con usar algo muy complejo, tener un entorno muy sofisticado. Mi respuesta es no. He visto proyectos maravillosos hechos con correo electrónico, y el correo electrónico es algo que cualquiera puede aprender a usar muy rápido, porque desde el punto de vista de las habilidades tecnológicas requiere algunas que son muy simples. Un proyecto con correo electrónico bien hecho puede ser la clave para empezar. Entonces esas son las búsquedas. Hay que reconocer lo que sucede en la sociedad con la tecnología, lo que sucede en los campos disciplinares con la tecnología, y empezar a trabajar en propuestas de enseñanza que hagan ese reconocimiento. Creo además que hay otro camino, y es tomar esta ruta de la propia especialización como lugar de prueba. Si yo que soy docente, por ejemplo soy docente de historia, empiezo a participar de foros de docentes de historia, busco en listas de interés de docentes de historia, acudo a las bibliotecas virtuales, que en este momento las hay y maravillosas, comparto virtualmente mis documentos con los colegas, empiezo a pensar en mi propia especialización en la historia, en un entorno que es tecnológico. Me voy preparando, me voy formando. Hay un punto en el que la tecnología empieza a formar parte de mi vida cotidiana, y en ese sentido se integra en mi profesión, que es la docencia. Yo creo que cuando eso sucede, los docentes ya dejan de pensar si van a usar la tecnología para enseñar o no van a usar la tecnología para enseñar. ¿Por qué? Porque en realidad la tecnología empieza a formar parte del modo en que conciben su propia construcción de conocimiento. Y entonces se da esa articulación de un modo, casi les diría, natural y cotidiano. Cuando seguimos pensando en cómo empezar, hay un ejemplo que a mí me encanta y en el que insisto recurrentemente, que tiene que ver con el uso del diario en la escuela. Hay muchas escuelas en Argentina que no reciben el diario cotidianamente, o no reciben diarios en cantidades suficientes como para que cada aula cuente con un diario para trabajar en la escuela. Muchas veces lo que vemos es que el docente conserva su propio diario del domingo y lo lleva a la escuela cuando el tema que apareció tratado ahí articula con un tema curricular. La verdad es que pienso que con una computadora conectada en la escuela uno puede realmente profundizar en propuestas de enseñanza a través del trabajo con los diarios del día, que eso es lo que es relevante. Trabajar con el diario local, compararlo con el diario provincial, diferentes diarios nacionales, ver tratamientos de temas en diferentes diarios de diferentes países. Eso construye perspectiva, eso construye puntos de vista. No se me ocurre cómo podemos decir que formamos ciudadanos si, entre otras cosas, no tomamos la reconstrucción cotidiana de los temas que están en el diario. Entonces pienso que ahí la tecnología construye un profundo puente para la construcción de ciudadanía. Por supuesto, hacen falta materiales. Una computadora potente conectada a internet es parte de la clave, pero y docentes que entiendan el valor en este tipo de tratamientos. Eso puede cambiar y agregar una potencia y una relevancia enorme a las prácticas docentes cotidianas, y de un modo muy sencillo.